muy cordial, estimados estudiantes de su profesor Marcelo. Bueno, vamos a iniciar esta parte de funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Como es el conocimiento de casi la mayoría de ustedes, y si no lo conocías, bueno, las funciones trigonométricas son las relaciones entre cada uno de los lados del triángulo rectángulo. Como ustedes observan, aquí tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos son A y B y la hipotenusa es C. Entonces vamos a ver cuáles son esas relaciones trigonométricas que son fundamentales recíprocas para que tú apliques en cada uno de los problemas, ¿no? Ya lo vemos luego. Bueno, pues estudiantes, nosotros habíamos visto que las relaciones trigonométricas, las funciones trigonométricas son la relación entre cada uno de los lados del triángulo rectángulo. Recuerda muy bien que las relaciones o funciones trigonométricas solamente se aplican en triángulos rectángulos, en triángulos que tienen un ángulo recto. Bueno, pues aquí hemos colocado acá estas dos aberturas se conocen con el nombre de ángulos. Y bueno, pues cada uno tiene sus nombres, hemos cogido del alfabeto griego y aquí tiene el nombre, este ángulo, esta abertura de alfa. Vamos obviamente a categorizar cada uno de los catetos, Por ejemplo, si yo ya tengo este ángulo alfa, ahí sí yo puedo decir que cualquiera de estos es cateto opuesto o cateto adyacente, tomando en referencia ese ángulo. Vamos a conocer. Si estoy cogiendo alfa, ¿cuál será el cateto opuesto? El cateto opuesto es aquel que está yendo al frente, mire, al frente del ángulo que yo estoy tomando de referencia. Es decir, cateto opuesto a alfa sería A. ¿Sí estamos de acuerdo? Cateto adyacente a alfa sería B. Y la hipotenusa obviamente quedaría siempre ubicada acá porque es del lado que va, mire, es del lado que va opuesto al ángulo recto. Si yo le cambio, por ejemplo, si le pongo alfa acá en este otro ángulo, obviamente que estos dos ángulos sumados entre sí me dan 90 grados porque son complementarios dentro de un triángulo rectángulo. Mire, ¿cuál sería el cateto opuesto? El cateto opuesto sería B, porque es el que está al frente. Y el cateto adyacente obviamente sería A, porque está al lado. Y la hipotenusa siempre sería C, porque es el lado que está al frente del ángulo de 90 grados sexagesimales. Bueno, vamos a conocer esas relaciones. Tenemos 6 relaciones que va a involucrar a este triángulo rectángulo. Vamos a aprender la primera. La primera sería seno del ángulo. El seno de alfa va a ser siempre igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Mire, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a ver, coseno de alfa. Coseno de alfa va a ser cateto adyacente, es decir, el que está calado, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Debe usted aprenderse eso. La tangente del ángulo alfa, la tangente de un ángulo, en este caso alfa porque estoy utilizando alfa. La tangente de alfa va a ser a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí estamos? Bueno, pues he mencionado yo aquí las 3 funciones, estas 3 seno, coseno, tangente. Estas son 3 funciones principales, las 3 funciones que se denominan también fundamentales. Si nosotros tenemos estas 3, las otras 3 que también se denominan, estas se denominan recíprocas o también tienen otro nombre, se denominan inversas. Entonces son 6, tenemos nosotros las 3 primeras que son las fundamentales y tenemos las otras 3 que son las inversas, que nacen de las fundamentales para nosotros tener una relación respectiva. Vamos a mencionar las recíprocas o inversas. La cotangente de alfa es igual al cateto adyacente sobre el opuesto. Miren esta relación, la cotangente de alfa es el inverso de la tangente. Si le ve acá, la tangente de alfa era igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero si yo a esta relación, a esta relación entre lados le invierto, mira aquí queda cateto adyacente sobre cateto opuesto, me queda esta función trigonométrica denominada cotangente de alfa. Vamos a la siguiente, sería la secante de alfa. La secante de alfa va a ser igual al inverso del coseno, obsérvelo. Sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y este es el inverso, mire, este es el inverso ¿de qué función? Del coseno. La secante es el inverso del coseno. Vamos a ver la última, la cosecante de alfa dentro de las relaciones recíprocas es hipotenusa sobre cateto opuesto, que esa iría con su respectiva inversa, que es el seno de un ángulo.
Las tres relaciones primeras son fundamentales, las otras tres son recíprocas. Con estas tres nosotros podríamos hacer cualquier tipo de problema y con estas obviamente también podríamos hacer problemas, pero las fundamentales son la base para nosotros entender el estudio de este triángulo rectángulo. Te repito, cateto opuesto no puedo decir cuál es, si no digo cuál es la referencia del ángulo. Si ya pongo de referencia el ángulo alfa, cateto opuesto sería A, cateto adyacente sería B y la hipotenusa sería C. Si yo pongo otro nombre, por ejemplo acá beta, gamma, epsilon, lo que sea, debo hacer esa misma relación. En este caso, ¿cómo sería? Si nosotros ponemos seno de alfa, el seno de alfa sería cateto opuesto. Mire, ¿qué valor tenemos? Tenemos el A, yo pongo A sobre el valor de la hipotenusa, que es el lado más grande que está al frente del ángulo de 90 grados, que sería C. Entonces, la relación del seno de alfa sería A sobre C. ¿Cuál sería la relación de coseno de alfa? Vamos a ver, ¿cuál es el cateto adyacente tomando en referencia este ángulo? El cateto adyacente sería B. Entonces, estamos hablando de B, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que sería la C. Tangente de alfa, cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto sería A, pongo el A acá, en cateto opuesto pongo el A, sobre el adyacente que sería B. Mire, muy sencillo. Teniendo ya estas relaciones, obviamente sus inversas solamente serían la fracción invertida. Aquí sería B sobre A, porque recuerde que la tangente y la cotangente son funciones inversas. Acá en secante tendríamos C sobre B, y en cosecante tendríamos nosotros, cateto opuesto sería acá, C sobre A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí hemos repasado la relación entre cada uno de los lados del triángulo rectángulo, en donde me demarca esto. No te olvides, seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo son las funciones fundamentales. A la vez, cotangente de un ángulo, secante de un ángulo y cosecante de un ángulo son las recíprocas de este triángulo rectángulo y cada una de estas relaciones. Vamos a hacer a continuación un ejercicio muy sencillo. Entonces acá tenemos este triángulo rectángulo cuyos valores de los catetos es 3 metros. Acá tenemos 2 metros. Obviamente en cursos anteriores ayudamos a calcular la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. En este caso tenemos el valor de 3,61 de raíz de 13, ¿no? Porque este se hace 9, este se hace 4, raíz de 13 te da raíz, como es, de 3,61. Entonces con estos lados, con los que tenemos acá, la hipotenusa, cada uno de los catetos, vamos a llevar las demostraciones, perdón, las relaciones, vamos a llevar acá a colocarlas. ¿Recuerdas? Aquí era igual el seno de un ángulo. El seno de un ángulo alfa era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, voy a copiar el cateto opuesto, que en este caso es 3 metros. Mire, 3 metros, coloco todo. Y la hipotenusa es 3,61. Usted puede poner punto o coma, no sé cómo se acomode, pero bueno, este es un número decimal. ¿Sí? Muy bien. Aquí obviamente se simplifica la unidad. Recuerde usted que este valor es adimensional, quiere decir que el valor de seno de cualquier cosa o de cualquier función trigonométrica de cualquier ángulo no tiene unidad alguna, por eso se llama adimensional. Vamos a dividir 3 para 3,61 y obviamente me da una respuesta de 0,83, Sí, voy a colocar acá 0,83 o 0,83, como se acomode. Entonces sería el seno de alfa es 0,83. Vamos al coseno de alfa. El coseno de alfa era adyacente sobre hipotenusa. Vamos a coger acá, sería 2 metros para la hipotenusa, que vale 3,61 metros. Recuerden, chicos, se elimina la unidad porque el valor del coseno de alfa siempre es adimensional. Cogen su calculador y vamos a ver 2 dividido para 3,61, que es la hipotenusa, y nos da un valor de 0,55. Entonces cojo yo 0,55. Recordando que no hay unidades porque los valores de las funciones trigonométricas siempre son adimensionales, o sea, no tienen unidad. Vamos a la tangente, sería cateto opuesto sobre adyacente. Estamos hablando de 3 metros, ojo, 3 metros para 2 metros. Simplificamos y obviamente esto me da 1,5, directo. ¿Cuál es la característica de aquí? Que siempre el seno y el coseno deben salir valores menores que 1.
Repito, seno y coseno de cualquier ángulo, aparte que son adimensionales, deben salir valores menores a 1. Pero la tangente obviamente sí puede salir un valor superior a 1. En estas funciones, en las recíprocas que yo mencioné hace un momento, en estas recíprocas, son los inversos de estas funciones. Por ejemplo, la recíproca de la tangente de alfa, de la cotangente de alfa es la tangente. A esta fracción, a esta relación, le invierto y me queda 2 metros para 3 metros. ¿Sí o no? Simplificamos y obviamente me quedará esto 0,66. 0,66. Veamos, vamos a comprobar. 2 dividido para 3, obviamente 0,66. Secante, mire, es la inversa del coseno. Invertimos, estaríamos hablando de 3,61 metros y acá estamos hablando de 2 metros. Es adimensional, se simplifica. 3,61 dividido para 2 metros, eso me está dando 1,81. Mire, 1,81. Recuerden, no debe haber unidades. ¿Por qué no debe haber unidades? Porque es adimensional. Y la cosecante va con el seno, porque son relaciones inversas, sería 3,61, que es el valor de la hipotenusa del lado más grande que está frente del ángulo recto, y sobre 3 metros, ¿no? Aquí me olvidé el metro, pongo el metro, se simplifica. ¿Por qué se simplifica? Porque son valores adimensionales. Las funciones trigonométricas tienen valores adimensionales, y esto me queda 1,20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué unidad? Ninguna unidad, porque obviamente son valores adimensionales. Entonces aquí nosotros tenemos seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo, cotangente de un ángulo, secante de un ángulo y cosecante de un ángulo, que estas son las recíprocas, y recordando, estas son las funciones trigonométricas o relaciones trigonométricas fundamentales. Tenemos 6. Pero las importantes son las fundamentales, que con eso podríamos hacer nuestros ejercicios. Gracias pues, queridos estudiantes. Bueno, pues hemos tratado este tema que es muy importante de funciones trigonométricas, recordando que son relaciones entre cada uno de los lados del triángulo rectángulo, tal cual como lo vimos en esta clase. Bueno, me despido acá y te pido que nos dejes tus sugerencias, tus comentarios, y si quieres algún tema especial en tratar, puede ser de primaria, secundaria o de universidad, no hay problema, con un gusto para todos ustedes. El profe Marcelo se despide, nos dejas tus comentarios. Si te gustó este video, dale like. Del Centro Integral de Liberación Continua, Intelec, para todos ustedes.